mis hermanos? ¿Cómo estamos aquí en esta hermosa, bella noche? Aquí estamos una vez en tu programa de Gloria en Gloria, poniendo la palabra por obra. Así que estamos muy contentos de estar aquí una vez más para compartir la palabra a través del grupo radiofónico Unción y Poder. Así que estamos muy contentos de estar aquí, de ser de bendición. Y no solamente es saber la palabra, sino ponerla por obra. Así que... Si no, pues uno que va a ser, solamente un fariseo que no queremos ser, sino queremos ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Así que hoy tenemos un salmo, que es un salmo que sin lugar a dudas es uno de los más conocidos. Cuando uno piensa en un salmo, ¿en cuál salmo pensamos? Pensamos en el Salmo 91, el Salmo 103, en el Salmo 150, pero también uno de los salmos que más pensamos en el Salmos 23. Así que eh, yo a veces uno de los salmos que más me encanta es el Salmo 103, porque dice, bendice alma mía Jehová o al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Así que uno piensa, porque aquí está diciendo el salmista que a su alma, a que alaba a Dios no importando nuestra situación. Y también pues tenemos el Salmo 150 que es muy conocido, que habla de que al final dice que todo lo que respira alabe a Jehová, también que dice cómo lo alabemos con símbolos resonantes, con júbilo. Así que también otro salmo que es el Salmo 100, así que, que también habla de alabar a Dios, así que porque Dios es bueno, habla de que Dios es bueno, así que y que todos los pueblos le alaben, así que lo que no se sabe es cuándo fue escrito, en este caso el Salmo 23. Tal vez sé que fue escrito cuando David estaba tal vez huyendo de su hijo Absalón. Recordemos que Absalón en un momento dado, él quería tomar el trono de su padre y también pues él hizo algunas también cosas no muy buenas. Él se deshizo de uno de sus hermanos, dado a que pues un medio hermano de él había así pues abusado de su media hermana y obviamente pues como venganza Absalón pues se deshizo de ese medio hermano que él tenía y así que hubo varias tragedias y tal vez se cree pues en ese entonces que David pudo haber compuesto el Salmo 23 cuando estaba pasando por esa situación. Pero lo interesante es que este salmo habla sobre el cuidado y el sustento de una oveja cuando pues esta oveja tiene hambre, cuando esta oveja tiene sed, cuando esta oveja tiene cansancio, aun cuando la oveja pueda tener miedo. Además que esa pasa por un valle, y no cualquier valle, sino es un valle así frondoso, sino es un valle de sombra y de muerte. Así que este salmo se divide en dos partes. Los primeros cuatro versos habla sobre el Señor siendo el pastor y cómo suple con abundancia para que no falte en este caso. Pero lo interesante es cómo David habla de algo que él experimentó, porque previo a ser rey, él era pues un pastor de ovejas, así como que pues su vida cotidiana, a diario vivir era estar con ovejas. Y en este caso él habla, me imagino que David era un buen pastor, porque él habla sobre lo importante de lo que necesita una oveja, esa protección, ese alimento. Y cómo él mira en este caso él siendo la oveja, se pone en el lugar de la oveja y pone a Dios en el lugar de como el pastor. La segunda parte del Salmo 23 habla de la intimidad con Dios y cómo uno mora en la casa de Dios, cómo mora en la presencia de Dios. Normalmente, pues, cuando uno tiene a las ovejas, pues las tiene afuera, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene, en este caso, una oveja especial? Una la lleva dentro de su casa y eso hoy en día que miramos hoy en día que es muy común. Algo que es muy común es la gente que tiene mascotas. Pero anteriormente, cuando yo era pequeño, no hace mucho, me recuerdo que uno pues, ni tenía pues, se puede decir en este caso al perro afuera de la casa, su casita, y ya pues si llovía pues él estaba en su casita, pero hoy en día la cosa es diferente. Ahora tenemos que así como perros que están dentro de la casa, ya no son casi mascotas, ya mucha gente los considera como parte de la familia. Y esto queremos hacer una comparación mismo como que en la segunda parte del Salmo, como esta oveja es invitada a la casa pues, del pastor. En este caso, pues el pastor es Dios y cómo esta oveja tiene más intimidad, más una vida más cercana a su pastor. Así que vamos a empezar con el Salmo 23. Vamos a empezar leyendo el primer verso que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una vez más aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto se ve reflejado a través pues, del Viejo Testamento, que desde un principio que cuando Dios creó, en este caso a Adán, Dios tenía cuidado tanto de Adán y tanto cuidado pues de su pueblo. Vemos como en el huerto pues había de todo, así que había hasta de sobra.
Hasta tiene un árbol que no debería de comer, así para que hubiera un árbol que no debería de comer. Así que había una abundancia de árboles, así que había para escoger. Entonces eso quiere decir que había mucha variedad de árboles, me imagino también pues, no dice así pues de frutas, verduras, etcétera. Así que me imagino que era tal vez así un sinnúmero de árboles que él podía escoger, así que no había una forma que Adán se podía aburrir de la comida que él tenía, así que tenía en abundancia. Entonces, otra cosa que miramos también de cómo Dios cuidaba, en este caso miramos a Adán, otra forma de cuidado que miramos de Dios hacia su pueblo, miramos cuando el pueblo de Israel andaba caminando en el desierto, que acababa de salir pues, de Egipto. Dios proveyó para ellos, y no más así proveyó, le proveyó maná, y no manda ahí desde un árbol o de cualquier lugar, era maná del cielo. Y en sí era ya ves que hoy en día que mucha gente cuida lo que come, así cuántas calorías debe comer, hasta las pesas, etcétera. El alimento que Dios proveía era un maná, pues un alimento balanceado y era bueno para todos. Así que cuando Dios nos da algo, vemos que Dios nos da algo bueno. Él no nos da cualquier cosa. Así que ya en el tiempo, pues ya cuando miramos en el tiempo de Jesús, también Jesús hacía lo mismo. Cuando estaba con la gente, Jesús proveía. Así que había unos peces y algunos panes que hizo Jesús, Él los multiplicó. Así que en esos tres ejemplos, en el ejemplo de Adán, del pueblo de Israel en el desierto, cuando Jesús estuvo aquí pues en carne y hueso, miramos que la gente que lo seguía, Dios proveía. Y no solamente provee, se puede decir, en lo físico, pero en lo espiritual. Pero aquí lo interesante, miramos tres ejemplos como Dios tiene cuidado de su pueblo y sobre todo del pueblo que lo sigue. Y notemos que había mucha gente pues que oía de Jesús en este caso, pero no todos lo seguían. Pero cuando la gente que seguía a Jesús, el Señor proveía para ellos. Y aún es interesante que en el libro de Apocalipsis habla también de que Dios va a proveer una cena. Así que en el Apocalipsis miramos que Dios va a tener también cuidado de nosotros al final. Porque el Señor que pasa, el Señor nos invita a una cena. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 19:9 que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas, a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Así que miramos lo interesante de que casi en todo momento, en todo tiempo, el Señor provee para su pueblo y sobre todo no más su pueblo, sino el pueblo que le sigue. Así si queremos que Dios provea para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir al Señor. Y aquí pues, volvemos a mirar una vez más lo que dice el Salmo 23, que dice que nada faltará. Luego continúa pues diciendo una lista de ejemplos, una lista de cosas como el Señor, como pastor nuestro, Él provee para nosotros. Y aquí lo vamos a ver en el Salmo 23:2 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces aquí está la provisión de Dios. Así primero el Señor provee que el pasto, y no más cualquier pasto, sino pastos delicados. Así que así como así como es cuando uno compra una comida, uno compra no más una comida así, o más una comida bien, o cuando damos un regalo, que vamos a dar un regalo que a la persona le va a agradar. Así va a ser un regalo que uno se va a tomar el tiempo, y aquí miramos mismo el Señor nos da, así no cualquier paso, pero pasos delicados. Entonces, como el término paso lo decimos como una amplia, se puede decir, forma, en este caso se puede referir a diferentes vegetales, así hierba, alfalfa, legumbres, así que delicados viene del hebreo que es desge, que significa verde o tierno. Así que Dios nos da una vez más lo mejor. Así que en este caso, pues, ah, delicado, pues en español sí dice delicado, pero en el hebreo, en el original, significa algo verde o tierno. Y obviamente sabemos que cuando algo es verde, sabemos que es algo que es vida. Y luego, pues, luego continúa diciendo en ese verso, me hará descansar. Así da la idea de que una oveja bien alimentada, sobre todo muy bien saciada, que va a hacer después? Pues se va a recostar, así como va a digerir la comida que consumió, y, pues en el pasto así va a dormir. Y para que pues en este caso una oveja descanse, es necesario que pues el pastor provea con un buen, no solamente un buen alimento,
pero también algo muy importante que debe proveer es un ambiente cálido, un ambiente que sea seguro. Así que es algo que debe proveer como dice, un pastor. Qué interesante. Así que como yo me imagino cómo David hacía eso, por eso él lo puede, como dice, explicar, que cómo él proveía para su gente, y no solamente daba de David un buen alimento a sus ovejitas, pero también les proveía un buen ambiente para que tuvieran cálido y seguro, y sobre todo que los cuidara pues del oso y el león. Y luego en la segunda parte continúa diciendo que dice junta a aguas de reposo, o en este caso, o aguas profundas. Eso da pues se puede decir, una representación o una imagen que trae tranquilidad, que trae calma, donde puede haber en este caso turbulencia, o que así como en un lugar que puede haber turbulencia, pero en este caso es un lugar tranquilo. Así que no solamente da, se puede decir alimento, ¿cómo se dice? En este caso no solamente da el alimento, también da la tranquilidad, pero algo también muy importante, provee el agua. ¿Y para qué es el agua? Para poder saciar nuestra sed. Y es lo mismo cuando nosotros, ¿qué pasa? Comemos, a veces necesitamos algo de beber así para digerir la comida o pasar la comida. Y en este caso miramos cómo David menciona no solamente el alimento, el lugar así cálido para descansar, pero también el agua que sacia la sed. Y lo interesante, pues aquí miramos una conexión cuando Jesús hablaba con esta mujer que le dijo que pues si tú bebes esta agua vas a tener sed, pero el agua que el Señor nos da jamás tendremos sed. Y lo interesante aquí miramos las cosas que necesitamos, se puede decir los humanos, tanto en este caso necesitamos comida y bebida. Algo también que es muy importante que necesitamos a los humanos es descansar. Tanto si no tenemos las tres cosas, no vamos a durar mucho. Sabemos que una persona coma bien, beba bien, pero si no duerme, ese es como veneno a nuestra salud. Y en este caso estamos hablando del aspecto físico, pero también espiritual. Necesitamos esa palabra de Dios, esa conexión con Dios, es descansar en Dios, sobre todo cuando vienen situaciones difíciles. Y qué interesante que esto lo podemos mirar en el Salmo 23, cuando lo pensamos, lo analizamos, cómo David pone al Señor como su pastor, que el Señor, el pastor de nosotros, nos debe proveer eso, así como ese alimento espiritual, esa vida espiritual y ese descanso espiritual. Así que el salmista sabía muy bien sobre el cuidado de las ovejas, sobre el cuidado de qué, del rebaño. Así que menciona, como digo, dos cosas muy esenciales, el alimento y la bebida. Y además algo también como así de muy importante, el descanso. Así que lo mismo hace nuestro Dios con nosotros en el aspecto espiritual. Él trae perdón, él trae paz y trae por restauración a nuestra alma y espíritu, y como resultado nos da que descanso para regenerar, restaurar nuestro ser. Así que pues recordemos que cuando vivimos a Dios tenemos esas vestiduras blancas, a Dios nos limpia, y obviamente que pues en lo que vamos caminando pues se nos van manchando, se nos pueden manchar, pero la tenemos que estar renovando. Así que tenemos que volver a pedir perdón, así para que Dios traiga paz a nuestro corazón, para que traiga restauración a nuestra alma, y así que necesitamos esas tres cosas para que seguir regenerándonos. Así que en el verso 1 y 2 el salmista habla del aspecto físico, pero en el verso 3 habla así un poco del aspecto más del alma, cuando dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces el salmista habla más del aspecto espiritual. Otra forma de decir confortará mi alma es decir, dar nueva vida, o dar vitalidad, o dar restauración al alma. Así que una vez más confortará mi alma, es decir, restaurar el alma, o dar vida al alma. Y luego dice por sendas de justicia, se refiere a ser guiado por las promesas que Dios nos ha dado, y a través de que obviamente sabemos que a través de su palabra. Recordemos que los caminos de Dios son perfectos, y sabemos que el único camino que nos lleva al Padre es a través de quién, a través de Jesús. Así que por sendas de justicia. Así que recordemos aquí, miramos que es un salmo, ahí todavía no había venido Jesús, pero miramos un poquito de profecía allí, que obviamente sabemos que Jesús iba a venir, y que le iba a ser y que es y será el único camino hacia el Padre. Ah, y luego pues en Proverbios 14:2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y luego dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja.
de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, además, y tenemos que mirar lo importante, cómo estamos, en qué vereda, en qué camino estamos, y obviamente si queremos estar en lo, como dices, queremos tener esas bendiciones pues, se puede decir, del pastor, el alimento, la vida, el descanso, tenemos que estar en su camino. Así miramos cómo el pastor usa esa vara para guiar a las ovejas cuando se están, como dice, alejando. También el pastor usa esa vara. ¿Para qué? Para si viene un lobo, si viene alguien, un animal feroz a atacarlos, con eso los defiende. Qué interesante que usa la vara tanto para guiarlos, pero también para defenderlos. Y entendemos que esa vara puede representar que la palabra del Señor. Así que la, la, la palabra es para guiarlos y también para defenderlos. Así como dice la palabra, que es como palabra de dos filos que penetra hasta a lo más profundo. Aquí vamos a continuar. Vamos a continuar aquí en el verso 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aquí pues tenemos una vez la vara. Entonces en los tiempos bíblicos era común que, pues, ¿qué pasa? Los pastores pues ponían su vida en peligro, así para buscar alimento para las ovejas. A veces tenían que lidiar obviamente con animales salvajes, animales feroces. Y recordemos que David, pues, hasta ahí dice que pues, tenemos hasta ese canto que luchó contra el oso y el león. Y sí, literalmente luchaba contra osos y leones. A veces los pastores lidian casi no solamente con animales, pero también con qué, con ladrones. Así que, pues, obviamente, pues, miraban las ovejitas, se querían llevarlas, pues, para alimento, para usar la lana, pues, para sacar lana, para sacar dinero. Así que constantemente como dice, un pastor pone, pues, o ponía, así en esos tiempos, ponía como dice, la, su vida en peligro. Así, y eso pues es literalmente, pero aún el Señor, pues, ya ves que en la Biblia dice que él da y dio la vida por las ovejas, así que Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Así por igual, miramos que pasamos nosotros, o también en este caso, por momentos difíciles, como ovejas, o por tormentas, pero sabemos que si estamos con Dios, nos dirigimos con su vara, vamos a estar seguros. Así que su vara aquí, como dice, nos va a infundir aliento, así que nos va a motivar a seguir adelante. Así que no nos demos por vencido. Y luego dice vara y callado, que son parte pues del equipo de un pastor y recordemos, para darnos en este caso pues fuerza, hablando del aspecto espiritual, también darnos dirección. Y vara y callado pues son sinónimos que se utilizan una vez más para guiar a las ovejas, para que no se salgan, pues no se vayan a otra dirección y para que no se salgan del rebaño. Así que es muy importante la palabra para mantenernos en el rebaño del Señor. Y una vez más, como les mencionaba, pues la vara se usaba para defender a las abejas. Y la vara aquí pues representa el aliento espiritual, que puede representar una vez más la palabra de Dios. Y la vara puede representar también la autoridad, porque simboliza el instrumento de un pastor para dar qué, corrección, el instrumento para dar qué, disciplina, el instrumento para dar reprensión. Así que es muy importante, pues una vez más, esa vara. Así que una vez más recordemos que la palabra de Dios nos alienta. Así que todo va a pasar, el cielo y la tierra pasará, pero lo importante es que su palabra jamás va a pasar. Entonces las promesas de Dios de nunca dejarnos, así pues de nunca desampararnos, la palabra se usa para luchar. Y también en este caso, Jesús, ¿qué pasó cuando fue tentado? Él usó ¿qué? Él usó la palabra. Así que es muy importante saber la palabra, ¿sí? Saber conocer la palabra de Dios. Así que cuando vamos a la iglesia o aún aquí, que es lo que se está compartiendo, tenemos que saber que lo que se está hablando es de la palabra, que sea, no sea la palabra ahí media torcida, sino que sea la palabra de Dios. Así que vamos a continuar. Aquí vamos a ir al Salmo 23:5, que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que una vez más, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, el salmista habla como dice, pues aquí anteriormente, del cuidado del pastor por las ovejas al aire libre. Normalmente acuérdense que no tenían como un gimnasio o algo así, una cabaña, no era. Normalmente ese cuidado al aire libre. Pero en esta parte habla de la parte interior de un lugar. Dice de esas mesas, pues normalmente la mesa está adentro. Y aquí menciona una vez más la mesa. Y entonces, si hay una mesa, lo más probable que va a haber un banquete.
Entonces no solamente Dios provee, en este caso alimento, bebida, pero aquí parece que Dios provee, el Señor provee la hospitalidad, también provee la bondad, sí, pero y con no solamente bondad a la y se va, pero bondad con abundancia, así con bastantes recursos. Y en este caso miramos que la mesa puede simbolizar obviamente la comida, pero no la comida solamente literal, física, pero la comida espiritual. Y sobre todo esta comida espiritual no es solamente para que yo más me la coma, sino es para ser compartida. Así que miramos que Dios aquí cuando da, da con abundancia. Y sobre todo cuando Él da su gracia, Él da su gracia con abundancia. Así que debemos de aprovechar para recibir esa abundancia, esa gracia que Dios nos da. Él lo continúa diciendo, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, aderezar la mesa es que dice que adorna la mesa, pero en este caso su mesa era pues agradable para él, a pesar de que él tenía que lidiar con personas que le hacían tal vez la vida imposible, pues, así, pero en este caso miramos, volvimos en el caso de David cuando estaba con Absalón, tal vez la gente que lo quería apedrear, así como que tal vez en ese momento su mesa no era la más, o se puede decir en este caso representando su hogar, no era lo mejor, pero en este caso el Señor le ayuda a poner su mesa su hogar en orden. Así que tenía que lidiar con, en este caso, pues David con gente con, ¿cómo se dice? Con gente con una mala actitud o gente que, recordemos que a veces en los tiempos de antes, pues los reyes tienen una mesa grande y pues ahí hablaban con diferentes líderes y a veces pues no era así como lo que, así, era un ambiente muy, muy agradable, podía ser un ambiente hostil. Pero en este caso aquí está diciendo el salmista que él adereza su mesa delante pues en presencia de sus angustiadores y pues en este caso volviendo con el caso de Absalón tal vez en ese momento no era la mejor situación pero en este caso él estaba confiando en Dios que él le iba como dice ayudarle a resolver este caso o situación que él estaba emprendiendo en este momento. En la segunda parte dice, unges mi cabeza con aceite, que era una costumbre, pues eso ungir la cabeza era una costumbre, o tal vez todavía sea, de ungir a los invitados con aceite, así, y no cualquier aceite, pero eran aceites perfumados y fragancias. Recordemos que cuando Jesús fue en unos casos que fue invitado, con uno de los fariseos, ¿qué pasó? Llegó la mujer y le frotó y le aventó todo el perfume. Así que era una costumbre que normalmente cuando uno iba a una casa, pues los ungía, recordando, pues, digo, pues, ¿por qué hacían eso? Recordemos que en ese entonces, pues, no había carreteras y era también costumbre que a veces lavaban los pies, porque recuerden que en ese entonces no había botas, se usaban, pues, obviamente sandalias y en el camino, pues, había a través, se puede decir, cuando el camino estaba muy sucio, pues, dado a los animales, así de que estaban las heces de los animales, así, o el excremento de los animales, obviamente ellos se podían así manchar y puede que también muchos de ellos, pues, no olían muy bien no era como costumbre como hoy en día que uno se baña muy seguido y obviamente pues tal vez la persona cuando llega no tenían la mejor o el mejor olor y eso pues obviamente pues era bueno que llegaran y los perfumaran con fragancias nuevas. Y pues recordemos en Lucas 7:36 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Tal vez uno diga, pues así pues era el Señor, pero lo más seguro también Jesús era humano, él también se ensuciaba, él también sudaba, y lo dice, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Tal vez yo me imagino que Jesús no olía muy bien en ese momento, pero a la mujer no le importó, así con sus propios cabellos los estaba ahí como secando. Así que qué interesante que tanto era su humildad de esta mujer y sabía en quién estaba enfrente de él. Así que a pesar que pues yo estaba en el, no es de la vida, pero yo me imagino en el contexto, tal vez pues Jesús ya que se la pasaba predicando, caminando, y obviamente tal vez se había ensuciado sus pies, pero ¿qué hizo la mujer? La aventó el perfume, no le importó el precio o lo que costaba, sino porque ella lo que quería, bueno, se cansó, bendecir al Señor, así como humillarse ante Dios. Así que aquí miramos que el aceite se puede decir, el aspecto espiritual del aceite es también un símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, así con la cual pues, queremos que el Señor nos unja y queremos recibir. Así que una vez más, pues volviendo a lo del aceite, así que era típico que en esa cultura oriental que el aceite siempre llenaba la copa de la persona. La persona invita, pues eso se menciona
su copa está rebosando. Así que ya ves que a veces uno invita a alguien y pues le sirve, vamos a suponer, jugo o agua y se la toma, pues uno se la vuelve a llenar. Eso era como también muy típico en la cultura ahí, que pues en ese entonces pues usaba pues el vino y pues obviamente pues le echaban más vino cuando se lo tomaban. Y el vino en sí es un símbolo de la sangre de Cristo con el cual se pues estableció el nuevo pacto, y eso lo podemos ver en la Santa Cena cuando Jesús que dice que se haga eso en memoria de él, así como porque es una forma que podemos decir que con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo hemos sido sellados. Y una copa puede representar el corazón de uno y el vino la sangre de Cristo que rebosa en nuestro ser. Así que míralo muy bien. Aquí pensamos que está hablando solamente de un aspecto secular, así como de una copa con vino, pero recordamos que esa vino representa la sangre y esa copa nuestro corazón. Y queremos que nuestro corazón esté rebosando la sangre de Cristo. Así que qué interesante. A veces cuando leemos así algo pues tenemos que verlo desde el contexto qué es lo que quiso decir el escritor en este caso, qué es lo que nos quería decir David. Y qué interesante cómo eso conecta con hoy en día, así como cierta, se puede decir, profecía de que Jesús iba a venir y que obviamente con su sangre nos iba a limpiar y cómo esa sangre iba a rebosar en nosotros. Así que no sé, como que es muy, muy interesante, muy, así como que ni a imaginar que a veces en los salmos tenemos hasta profecía y no solamente profecía, pero que se cumplió con Jesús. Vamos a contar Salmo 23:6 que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una vez más, este salmo, esta parte, este verso está muy bonito. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Así que interesante que el bien te siga, así que tú puedas estar corriendo. Y ya ves que también hay un salmo que dice que dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Así que en este caso, donde quiera que vayamos, la misericordia, el bien nos seguirá así todos los días. Lo dice en la casa de Jehová, moraré por largos días. Entonces esta parte es como la parte más como prometedora, la parte más alentadora del Salmo. Así como anteriormente pues habló de la parte física, también aquí en este caso habla de la parte eterna. Aquí tenemos la promesa de pasar la eternidad en la presencia del Creador, porque dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uno puede pensar, pues la casa de Dios es la iglesia. No, no, aquí está hablando de la casa espiritual, donde literalmente es donde Dios mora, en el cielo. Sí, porque muchas veces damos que la gente dice, pues voy a la iglesia, a la casa de Dios. En sí, pues en la casa de Dios somos nosotros, así como el cuerpo de Cristo, pero aquí está hablando de la casa espiritual. Entonces la fe de David durante la vida está en la misericordia de Dios, pero lo interesante es que después de esta vida está también en la presencia de Dios. Así que donde estaba, como se dice, como es la mirada o la fe de David, estar así como que durante la vida, pues la misericordia va a estar en él, pero lo más importante es que él sabía dónde iba después de esta vida, que él iba a la presencia de Dios. Así que, así como que David estaba al tanto como que esta vida en sí era pasajera, pero la vida verdadera era la eternidad con Dios. Así que, qué interesante. Así que muchas veces leemos el Salmo y lo tomamos muy a la ligera, pero si lo analizamos, como dice, ciertamente el bien y la música me sigan todos los días de mi vida. Pues sí, está hablando qué bonito, está hablando de la vida aquí en la tierra, pero dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que está hablando aquí literalmente de la eternidad con Dios. Así que no importa donde quiera que estemos aquí en la carne, Dios está con nosotros, y ya cuando no estemos en la carne, vamos a estar con Dios. Y es una promesa que tenemos aquí. Qué interesante. Así que vamos a continuar un poco ahora conectando así el Salmo 23 un poco con lo que decía Pablo. Y para eso vamos a ir al libro de Filipenses que dice, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces tenemos, pues se puede decir aquí la versión actual del Nuevo Testamento. Entonces, el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Y aquí como el equivalente, porque para mí el vivir es Cristo y en la casa de Jehová morar por largos días. Y aquí tenemos como el equivalente de lo espiritual. Así que, y el morir es ganancia. Así como dejar esta vida se puede decir terrenal, es ganancia porque ya después de ahí estaremos con Dios. Y ahora vamos a ver, conectarla con Juan 10:11 que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí vemos que Jesús se presentó como el verdadero pastor y no solo como el pastor, sino como el que da todo por sus ovejas. Así que no cualquier pastor, sino que
hace cualquier cosa para salvarlos. Y luego en el verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Otra forma de decir salvo es decir, ser completo. Y entonces dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y recordemos que al principio de Salmo 23 hablaba de pastos delicados, así que no cualquier pasto, sino que lo mejor. Luego dice que Él es la puerta. Si llegamos a Él, vamos a ser ¿qué? Completos, ser salvos. En Él vamos a encontrar el sepulcro y lo que necesitamos, lo necesario, el sustento necesario. Luego en el verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Porque las ovejas, así no los oyó, porque las ovejas de Jesús, como tú y yo, lo reconocemos. ¿Y qué reconocemos? Su voz. Reconocemos que Él es como dice, el pastor, nuestro pastor, que Él es nuestro maestro. Así que cuando Él nos llama, nosotros escuchamos y le seguimos. ¿Y qué ejemplo podemos ver cuando Jesús vino? ¿Qué pasó con que los fariseos, a pesar de que sabían la palabra, sabían así las promesas, las profecías, no pudieron reconocer que Jesús era el pastor? Así porque ellos no reconocieron la voz de Dios. Y qué interesante, gente tal vez común fueron más sensibles a la voz de Jesús, así literalmente, pero ahora se puede repetir en el aspecto espiritual. Cuando Dios nos habla, sabemos ir mi corazón está haciendo de orgullo cuando escuchamos la palabra de Dios. Es Dios hablándome. Y a veces Dios usa muchas maneras de hablarnos, así a través, obviamente, de su palabra cuando la leemos, también cuando escuchamos testimonios, predicaciones, pero también a veces en canciones, como podemos ver en el caso de los salmos, en el Salmo 23 tanto contenido que tiene si lo analizamos, miramos que está hablando no solamente del alimento físico, pero sobre todo el aspecto espiritual. Así que muchas veces nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y sobre todo pues saber que si es palabra de Dios, así como pasamos la balanza, si es palabra de Dios o no, porque recordemos que hay veces que también se puede usar la palabra así mitad verdad y mitad mentira, lo que hizo en este caso, recordemos el enemigo con Adán y Eva. A él le torció la palabra un poco. Y a veces también cuando el diablo tentó a Jesús, obviamente usó la palabra para manipular. Y aquí lo que entendemos que no podemos usar la palabra para manipular, tampoco usar la mitad verdad, mitad mentira, sino que tiene que ser la palabra como está escrita. Y sobre todo, pues si estudiamos la palabra, la analizamos, la ponemos por obra, vamos a saber reconocer la voz de Dios. Entonces aquí dice, Él abre la puerta y va delante de nosotros. Así que los demás que se refiere Jesús que vinieron antes y son los entre comillas, así pues pastores espirituales, estos en sí se refería a los fariseos. Así que dijo a todos los que antes de mí vinieron a ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí está hablando obviamente de los fariseos. Recordemos que ellos les gustaban andar de ropas largas, a ser vistos así como superiores, etcétera, pero ellos así como que nomás usaban la palabra o el nombre de Dios en vano, así para verse bien, así para que la alabanza fuera para ellos y nosotros obviamente no queremos seguir ese ejemplo. Y en Juan 7:12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, pues va a decir, pues sí, Ah, no, pues si no son mías, así porque voy a dar mi vida por las ovejas, así si me están pagando solamente por cuidarlas. Así que, y en este caso, pues los sacerdotes se le podía referir en ese entonces a los funcionarios religiosos de aquel tiempo. En ese caso, pues los fariseos, así como los saduceos, los sacerdotes, etcétera. Y también pues vemos la parábola del buen samaritano a la hora de la necesidad cuando miraron a alguien que necesitaba pues ayuda. ¿Qué pasó con el sacerdote de Levita? Nomás pasaron de lado, pero en el caso de Jesús, Él es el pastor de las ovejas. Así no solamente es el pastor, es el creador de nosotros. Así que es doble derecho que Él tiene sobre nosotros. Pero al fin, nosotros decimos si queremos ser solamente creación de Dios o ser sus ovejas. Así que mucha gente dice, pues yo creo en Dios. Así que dicen que creen en Dios, pero ¿le creen a Dios? Así que una diferente es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Seguir lo que Él nos dice en su palabra. Sí, porque mucha gente dice, no, que Dios es bueno. Claro, Dios es bueno, pero ¿de qué sirve decir si Dios es bueno si no seguimos lo que nos dice? No oímos su voz, no reconocemos su voz, y no la seguimos. Entonces, no solamente es como si dice decir creer en Dios así nomás de oídas o nomás de decir, pero la cosa es seguirlo solamente, tanto así como en verdad, no solamente físicamente, pero espiritualmente.
Y luego en Juan 7:13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así, un asalariado es alguien que trabaja por una vez más, por un pago o por un salario, así como un empleado. Entonces aquí lo dice que si mire que viene pues el lobo, la bestia, el animal, pues él va a salir corriendo. Pues a mí qué me interesa. Son las ovejas o las propiedades del dueño. Y pero el dueño no va a abandonar a sus ovejas porque son de él. Y en este caso, nosotros queremos ser del Señor. Queremos que el Señor, así como venga el problema, la tormenta, venga el enemigo, que sabemos que Él no nos va a abandonar. Tal vez otra persona, tal vez X muy común, una forma coloquial, decimos que te va a dejar abajo, así que no te va a ayudar. Y obviamente nosotros creemos que el Dios no nos va a dejar abajo o Dios no, Él sí nos va a socorrer en verdad. Y en Juan 7:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que queremos algo que, aquí es algo que sí tenemos que tener cuidado, que sí queremos que Dios nos conozca, sobre todo cuando estemos delante de su presencia, que uno, como dice en una parte de la Biblia, que le diga, Señor, yo eché fuera demonio, hice tal y tal y tal cosa, y que Dios nos diga, pues no te conozca. Eso va a ser lo duro, pero aquí queremos que Dios nos conozca, que sepa que somos sus ovejas y también nosotros lo queremos conocer. Y luego continúa diciendo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí vemos en el Salmo 22, miramos cómo David escribe a Dios como la función del pastor, pero no cualquier pastor, pero un pastor que, un pastor divino. Así describe Dios cómo sustenta nuestro ser en todos los aspectos, sobre todo los aspectos, en este caso físico, emocional, aspecto espiritual, aspecto social y moral. Así que se puede decir nuestra fuente de vida debe ser en este caso nuestro pastor celestial, nuestro pastor divino. Así como Dios nos cuida en el campo y en el hogar, Dios también provee en abundancia. Además, establece en esa cosa una conexión con nosotros. Él establece una comunión con nosotros, tanto en la comunión que nosotros llegamos a reconocer a Dios. Entonces, eso es lo importante que tenemos que ver. Tenemos que tener esa conexión fuerte con Dios. Así tan fuerte que cuando Dios nos llama, la reconozcamos. Recordemos el ejemplo que tenemos de Samuel, que cuando Dios llama a Samuel, el Samuel no sabía qué está pasando. Y ya de cuenta que cuando Dios estaba llamando a Samuel, ya es que Eli pensó que le estaba llamando a él, porque ya él reconocía la voz de Dios. Y él ya escuchaba la voz de Dios así como con continuidad. Pero que le dijo Dios, no te estoy hablando a ti, tú duérmete. Pero, y ya pues que le dijo pues Elías a Samuel, es Dios llamándote. Si él te vuelve a llamar, dile, heme aquí. Y qué interesante que así sea se puede decir nuestra conexión, nuestra relación con Dios, que cuando los llame nosotros podamos decir, Señor, heme aquí. Y muchas veces uno piensa que Dios tal vez vamos a escuchar la voz de Dios literalmente, pero muchas veces Dios te va a hablar a través de la palabra, tal vez ahorita Dios está hablando. Y entonces lo que tienes que hacer, Señor, heme aquí. Señor, tú ser mi pastor. Así tal vez nosotros, tú, el que estás escuchando, te estás alejando un poco del rebaño de Dios y Dios con su vara, con su palabra, Él te quiere traer de vuelta. Así que también Dios te está como exhortando, demostrándote de tu error, que no te sale, pero te está exhortando con qué? Con su palabra. Así que, así una vez más, aquí el mismo Señor Jesús, Él reiteró que Él es el buen pastor. ¿Y por qué? Porque Él da y dio su vida por ti y por mí. Así, ¿para qué buscar a alguien más? Muchas veces buscamos, se puede decir, otras salidas, otras soluciones, cuando podemos ir a nuestra fuente de vida, no solamente fuente de vida material, sino espiritual. Así que tú que tal vez te estás desviando, regresa una vez a Jesús. Tal vez ese es el momento que Dios te está diciendo que una vez vuelvas a Él. Solamente lo que tienes que decirle, Señor, perdóname. Así Dios está tan cerca, esas dos, tres palabras. Dios, perdóname. Yo me equivoqué. Así que puse otra cosa antes que a ti. Y muchas veces algo también puede ser así tan fácil que nos alejemos y a veces tan poco a poco nos vamos alejando que ya ni cuenta nos damos. Y muchas veces una de las maneras que nos damos que nos estamos alejando es cuando llegamos, se nos hace falta, no voy a la iglesia, ando muy cansado, voy para la otra vez. Y muchas veces si dejamos ir a la iglesia que en veces nomás ir y sentarnos, ¿qué pasa cuando nadie nos está viendo? Que estamos en nuestra casa en vez de ponerlos a leer la palabra, escuchar una predicación o escuchar alabanzas, ponerte a orar. Mejor voy a poner, ahorita que estoy estresado. Tengo que, como se dice, me voy a poner a ver la serie, esta serie o tal serie. Y muchas veces y poco a poco nos vamos enfriando. Así que una vez más,
El Señor es nuestro pastor y no, nada nos va a faltar. Y muchas veces pensamos que piensa que está hablando de cosas materiales, pero en sí está hablando de cosas espirituales. Así que muchas veces tenemos el estrés porque pensamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Estamos preocupados por otras cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que hacer lo primordial, buscar a Dios, buscar lo espiritual. Así que esta es la palabra de esta noche, mis hermanos. Espero que les haya sido de bendición. Recordad que no solamente saber el Salmo, así que habla así como en resumen, de la primera parte habla así como del aspecto, se puede decir físico, pero eventualmente habla la segunda parte del aspecto de la intimidad con Dios. Así que no solamente te conformes con probar un poco de Dios, de probar se puede decir, esa presencia de Dios el domingo, cuando está la alabanza, cuando están orando por ti, sino que trata de buscar esa intimidad con Dios. Así como en este caso, pues tenemos a David que miraba a Dios como su pastor, y recordemos que al principio hablamos de cómo normalmente era en la parte de afuera, que el pastor cuida a las ovejas, pero ya cuando uno tiene esa cercanía con Dios, ¿qué pasa? El pastor así tiene esa cercanía con su oveja. Así cuando dice esa parte de la mesa, así que ya que dice cuando está hablando de la mesa, que ya esta oveja está entrando en la casa, en la presencia de Dios. Así que me despido, mis hermanos, les dejo con esta alabanza que se llama Soberano. Creo que así que terminar se puede decir con una alabanza, y espero que les sea de bendición, y nos miramos hasta la próxima de aquí en tu programa de Gloria en Gloria, poniendo la palabra de Dios por obra. Bendiciones. Tuyo es el dominio y autoridad, eres el principio y fin, reinas con justicia y bondad, me proteges del mal. Tuyo es el dominio y autoridad, eres el principio y fin, reinas con justicia y bondad, me proteges del mal. Eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de reyes y mi Señor, todopoderoso Redentor. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de reyes y mi Señor, todopoderoso Redentor. Tienes el poder y majestad, eres mi buen pastor. En ti todo es posible, Dios invisible, quien como tú, Jesús.